Creed en sus profetas. Martes, 23 de noviembre, 2021. Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que lo obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El verdadero reavivamiento. Capítulo 2. Las conversiones, falsas o verdaderas. ¿La ley de Dios puede ser cambiada? Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por medio de su muerte, y que desde entonces los hombres están libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso, y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de la cual se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice: Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, se refiere al decálogo como la ley real, y la perfecta ley, la de la libertad. Y el revelador, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Salmos 119:45, Santiago 2:8, 1:25, Apocalipsis 22:14. El aserto de que con su muerte Cristo abolió la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. Enemistados y reconciliados. ¿Cómo se efectúa esto? Es obra de la conversión y la santificación reconciliar a los hombres con Dios por medio de ponerlos de acuerdo con los principios de su ley. En el principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado lo alienó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el hombre pudiese ser reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo,
puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Hacedor. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según dice Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Primera de Juan 3:4, Romanos 3:20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia de Dios. Es un espejo que le muestra la perfección de un carácter justo y lo capacita para discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados, pero no le provee remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarlo de la condenación o la contaminación del pecado. Debe ejercer arrepentimiento ante Dios, cuya ley transgredió, y fe en Cristo, su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. ¿Está ahora libre para transgredir la ley de Dios? El apóstol Pablo dice: ¿abrogamos la ley por medio de la fe? No, por cierto, antes bien hacemos estable la ley. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Juan declara: en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Romanos 3:31, 6:2, Primera de Juan 5:3. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al ponerlo de acuerdo con su ley. Cuando se ha efectuado este poderoso cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a vida, de pecado a santidad, de transgresión y rebelión a obediencia y lealtad. La santificación, ¿quién hace la obra? En los movimientos religiosos de nuestros días desempeñan un papel importante las falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso a la ley divina o se la rechazó. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos, y el hecho de que haya en tan general aceptación hace doblemente esencial que todos tengan un entendimiento claro de lo que las Escrituras enseñan acerca de este punto. La santificación verdadera es una doctrina bíblica. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica declara: la voluntad de Dios es vuestra santificación, y ora así: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Primera Tesalonicenses 4:3, 5:23. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se la puede obtener. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Y Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Romanos 5:16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniere el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Juan 16:13. Y el salmista dice: tu ley es la verdad.